Apreciados estudiantes, un cordial saludo. Vamos a hablar entonces en este momento, en este tutorial, sobre el principio de Pascal, lo que también conocemos como ley de Pascal. Entonces, esta ley, como lo podemos leer acá, es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la siguiente frase. La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Entonces aquí tenemos un recipiente en el cual estamos aplicando una fuerza por unidad de área. Aquí tenemos entonces una fuerza aplicada, ¿cierto? Sobre una área, que tenemos entonces que presión es igual a fuerza sobre área. Y esa fuerza está siendo aplicada en este punto. En este punto. Está siendo aplicada entonces esa fuerza. Vertical hacia abajo en este caso. Y esa presión entonces va a ser igual en cualquiera de los puntos del recipiente, de las paredes de ese recipiente indeformable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice entonces ese principio de Pascal? Pues que la presión 1 es igual a la presión 2, a la presión 3, etcétera, etcétera, al interior del recipiente. Eso nos permite entonces decir que si tenemos dos puntos diferentes, como es el caso de la prensa hidráulica, llamemos a esto un punto 1 y a esto un punto 2, entonces la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Vamos a tratar de visualizar esto por medio de esta applet de GeoGebra, este archivo de GeoGebra. Entonces nosotros vemos que si vamos modificando esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza entonces se transmite en todas las paredes de ese recipiente, aprovechando la incompresibilidad de los líquidos, es decir, los líquidos no se dejan comprimir. Entonces, si yo aplico una fuerza en el émbolo 1, esa fuerza se va a transmitir hacia el otro lado, en este caso del sistema, saliendo como fuerza 2, saliendo como fuerza 2. Entonces, si esa presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, significa entonces que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y allí tendríamos entonces una forma de escribir ese principio de Pascal. Al ser iguales las paredes al interior del recipiente, entonces la presión 1 será igual a la presión 2. Otra forma de escribirlo, que lo creemos entonces como factores, es la siguiente. Entonces la fuerza 1 por el área 2 es igual a la fuerza 2 por el área 1. Ahí tendríamos entonces otra forma de escribir este principio de Pascal. Entonces, al nosotros aplicar una fuerza en el émbolo 1, esa fuerza va a tratar de salir por el punto 2, empujando este vehículo, en este caso hacia arriba. Principio entonces de la prensa hidráulica. Entonces nos dice el ejercicio, tenemos un ejercicio para debatir en este momento, y es que en una prensa hidráulica sus cilindros tienen radios de 1 centímetro y 8 centímetros respectivamente. Entonces vamos ya con esta antesala a compartir la información de la siguiente manera. Entonces tenemos lo siguiente. Nos dicen que hay un radio 1 y que ese radio 1 tiene entonces 1 centímetro de radio, ese émbolo 1, y sobre él se aplica una fuerza 1 de 10 newton. Una fuerza 1 de 10 newton. Tenemos un radio 2, nos lo dicen también, que ese radio 2 es de 8 centímetros. Y nos piden cuál es la fuerza 2. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza 2? Entonces, sabemos que es un cilindro. Al tener un cilindro, el área de un cilindro entonces está dada por la siguiente expresión. Área de una sección circular es igual a pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Vamos entonces a evaluar cuál sería entonces esa área 1. La área 1 por consiguiente va a ser igual a pi por
el radio, que es 1 centímetro al cuadrado. 1 centímetro al cuadrado, 1 por pi centímetros cuadrados. Ya tenemos entonces nuestra área 1. ¿Cuál será entonces ahora nuestra área 2? Nuestra área 2. Esa área 2 va a ser igual entonces a pi por 8 centímetros al cuadrado. Pi por r al cuadrado. De allí tenemos entonces que nuestra área 2 será igual a lo siguiente. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. 64 por pi, 64 pi centímetros cuadrados. 64 pi centímetros cuadrados. Vámonos entonces ahora con el principio de la prensa hidráulica. Decíamos ahora, por principio de la prensa hidráulica, que la fuerza 1 por el área 2 era igual a la fuerza 2 por el área 1. Principio de la prensa hidráulica, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. De allí podemos entonces tener, despejando, que la fuerza 2, que es la que nos están preguntando en el problema, es igual a la fuerza 1 por el área 2 sobre el área 1. Vamos a sustituir esa fuerza 2, va a ser igual a la fuerza 1, nos dicen que son 10 newton, por el área 2, 64 pi centímetros cuadrados sobre el área 1, que es de pi centímetros cuadrados. Podemos cancelar centímetro cuadrado, se nos cancela con centímetros cuadrados, pi se nos cancela con pi, y tenemos que esa fuerza 2 aplicada será igual a 10 por 64, eso nos da 640 unidades de fuerza newton. 640 newton. Entonces vamos a mirar allí entonces en nuestro ejercicio que hay una opción de respuesta que corresponde y es la opción de respuesta A, 640 newtons. Entonces espero pues que sea de ayuda para la comprensión de la prensa hidráulica y el principio de Pascal este tutorial. Bendiciones para todos.